Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta escuela SMIRTI, el día 8 de mayo del año 2025, y hoy vamos a entrar ya en una dinámica especial, una dinámica donde ya vamos a entrar en lo que es la ciencia de la meditación aplicada al autoconocimiento. Hemos hablado en los previos que las antiguas escuelas de filosofía eran en realidad escuelas de meditación y de autoconocimiento. Hemos hablado de esos gloriosos tiempos de la Grecia clásica, donde Tales de Mileto, uno de tantos buenos filósofos y sabios, pues tenía su escuela donde enseñaba allí en Delfos, y tenía su máxima principal que decía Gnosis auton. Gnosis, como sabéis, es conocimiento, entonces Gnosis auton, conócete a ti mismo, y esa es la premisa principal que había en ese templo. Todos y todas las que entraban allí era para empezar a conocerse profundamente, hondamente, porque conociéndose uno a sí mismo, como decía también Tales de Mileto, puede conocer al universo y a los dioses. Y puede parecer pretencioso que alguien pueda conocer el universo, ¿verdad? Un astrónomo moderno te diría que no es posible, porque ellos llevan muchos años y todavía no han hecho un descubrimiento definitivo que diga esto fue creado así y funciona de esta manera. Al contrario, cuando una teoría se impone o una hipótesis se impone, viene un telescopio, le afinan un poquito más el aumento y se descubre que no era así, entonces hay que retocar todo. Esas son cuestiones del ámbito mental, intelectual, y el conocimiento va mucho más allá, va a lo hondo de la persona. ¿Y por qué hay que conocerse a sí mismo si quiere uno ser feliz? Pues muy sencillo, porque dentro de uno están las bases y las raíces y las causas de la felicidad y de la infelicidad. Entonces es muy fácil ser sabio porque lo tienes todo a mano. Las personas que no son sabias pues quieren ser felices con cosas externas. Y muchas posponen, yo he pasado por eso, posponen, seré feliz cuando me toque el cuponazo y mientras me voy apañando. No, mientras uno es infeliz porque cree que la felicidad es algo externo que se va a conseguir en un futuro lejano. Bien, en estas escuelas lo primero que se estudiaba es que el momento presente es lo único que una persona tiene. No tenemos otra cosa. Podemos hacer planes futuros. En esta sociedad es bueno planificar un poquito cuándo te van a venir los gastos y cuándo vas a cobrar para poder hacerle frente. Un mínimo. Pero más allá de eso, no podemos controlar ni nuestra propia vida, ni nuestro propio cuerpo físico. Es cierto que con la meditación lo vamos a ir haciendo, vamos a ir controlando todos esos parámetros de nuestra vida. Veréis, al nacer se os pone a vuestra disposición un cuerpo físico que es una máquina perfecta. Si viéramos algunos mecanismos celulares al microscopio, como han descubierto, hay engranajes y hay pequeñas máquinas que son una parte de la célula y pequeñas centrales químicas, centrales hidroeléctricas. Es algo tremendo, pues todo eso se pone a nuestra disposición para que sepamos que además del cuerpo físico, que es la base de la vida, de que estemos aquí y podamos compartir y podamos vernos, saludarnos, darnos la mano, etc., también hay una parte psíquica muy importante, y por hablar de un porcentaje diríamos que un 3% de toda esa energía psíquica es el consciente, lo que conocemos, lo que sabemos, y el restante 97% está o dormido o actuando desde un punto que no lo vemos ni lo sentimos. Dicen que la ocasión hace al ladrón, es cierto, pero ¿dónde está ese aspecto de nosotros que quiere robar cuando tiene ocasión y nadie se va a enterar? No es la ocasión la que hace al ladrón. El ladrón está adentro.
Y quien dice ladrón dice los 10.000 agregados psicológicos que tenemos. Entonces el viejo Tales de Mileto pues tenía su sistema y tenía su razón, su gran razón. Mientras una persona no se conoce a sí misma, pues tendrá miedo, tendrá traumas, tendrá conflictos interiores, no sabrá relacionarse con los demás y por lo tanto feliz no va a ser. Feliz no va a ser. Los que estamos aquí pues tenemos la oportunidad de empezar a conocer, y una vez que conocemos todos estos mecanismos tan maravillosos de la ciencia, de la meditación, entonces podemos ir aplicándolo. Lo que queríamos dar hoy como conocimiento importante es hacer un poco de historia del conocimiento para saber en qué lugar estamos y a dónde podemos llegar. No va a ser una clase de historia al uso donde va a haber datos, va a haber nombres de personas, va a haber hechos históricos. No, eso pertenece a la mente. Nosotros necesitamos conocer los procesos que ha sufrido la humanidad y los procesos que ha sufrido esa alma, esa esencia que desde miles de años va rodando de cuerpo en cuerpo y que hoy en el siglo XXI se encuentra una escuela de conocimiento, una escuela de autoconocimiento. Como veis, es una gran aventura. Qué pena que no podamos recordar todas nuestras andanzas, pero habrá un momento que lo tengamos que recordar. Veréis, ahora nosotros estamos sujetos a la ley del karma, que también la explicaremos. Entonces, en el pasado hemos sembrado semillas de maldad, actos incorrectos, acciones torpes, acciones dolosas para los demás, que nos están esperando en nuestra agenda. Entonces, cuando una persona decide entrar a conocerse a sí mismo, cambia el panorama, cambia el guión, porque todavía puede, y eso creo que lo habéis experimentado vosotros, todavía puede, ante una situación, no reaccionar. Eso es un tesoro. ¿Cuántas personas se lamentan? Yo también me he lamentado. Ay, si hubiera sabido esto, no hubiera hecho. No hubiera caído en esa cosa. No hubiera. A partir de ahora podemos evitarlo. Nos conoceremos hasta ese punto. Bien, vamos a imaginar de cuando se nos dicen algunos libros sagrados que todos éramos dioses. Se nos dice. Hoy día eso no lo podemos concebir, pero sí se habla mucho del paraíso perdido. Bueno, pues debéis de saber que desde que la especie humana cayó en la degeneración, hace algún que otro millón de años, es un tema apasionante que más adelante lo veremos, ¿vale? Porque también hay pruebas históricas, arqueológicas, etcétera. Desde que el ser humano cayó, que los libros sagrados en algunos se dice como que fueron expulsados de un paraíso, donde se estaba muy bien y donde al salir de ese paraíso ya había que trabajar y ganar el trabajo con el sudor de nuestra frente y las mujeres tener los hijos con dolor. Entonces, hemos estado en esos estados de conciencia, hemos estado anteriormente y lo hemos olvidado. Tuvimos lo que se llama una caída edénica, que ya lo veremos, pero ahora lo importante es saber que desde ese momento en que la especie humana cayó en ese estado, se crearon escuelas para volver a recuperar ese estado primordial, ese estado de realización plena, personal, individual, con sociedades que viven en armonía y con gente con la conciencia despierta. Imaginaos qué tiempos aquellos, ¿no? Otros, por ejemplo, Virgilio, pues hablan de la Arcadia, la antigua Arcadia, que suponen que es una ficción, pero realmente es un tiempo esplendoroso que en algún momento pues nosotros lo hemos vivido. ¿Qué es lo que nos interesa saber ahora? Que con el paso del tiempo esas escuelas que tenían cuatro recintos, pasó el tiempo y la especie humana fue degenerando más y más. Empezaron las guerras, los conflictos. La Edad de Oro ya pasó.
Entonces, ¿qué ocurre cuando el ser humano se complica la existencia y cae en esos estados? Voy a abrir un poquito. Cae en esos estados de ignorancia, que es el más peligroso, no sabe de dónde viene. ¿Qué ocurre? Pues que las escuelas entran también en peligro, y como pasó, por ejemplo, cuando el Imperio Romano, voy a dar un pequeñito ejemplo, cuando el Imperio Romano conquistó la Galia, pues eliminó sangrientamente, desde luego, que pasó así, todos los colegios iniciáticos de los druidas, aquello de Cote d'Or, Costa de Oro, etcétera, y así aquellas escuelas esplendorosas del pasado quedaron reducidas pues a cenizas, a escombros. ¿Qué pasó después? Imaginaos que había instructores en aquellas escuelas primigenias donde se daba todo el conocimiento para recuperar la divinidad que tenía el ser humano antes. Pues dice, bueno, pues había profesores para el dominio del cuerpo físico. Había profesores, instructores para el dominio de la mente. Había profesores para el dominio de las emociones. Y había profesores para el dominio de la alquimia y los procesos de regeneración del ser humano. Y cuando esas escuelas se disolvieron, esos profesores, esos monitores, pues fueron un poco al exilio. Y uno fundó su escuela de dominio del cuerpo físico, otro fundó su escuela especializada en dominio de la mente. Y así se marcaron los tres caminos de las escuelas clásicas, de tal manera que ahora viene lo interesante. En algún momento de nuestro devenir por el planeta Tierra como escuela, hemos estado en cualquiera de estos tres caminos. En algún momento hemos cultivado el camino del fakir, que es el dominio del cuerpo físico. Quien ha estado en la India lo ha visto en directo. Yo no he estado, bueno, Conchi sí estuvo, y se ven que hay algunos pues que por pura voluntad se quedan de pie en un lugar y están ahí meses y meses como disciplina, y para tratar de cristalizar esa voluntad. Ese es el camino del fakir. Ahora, típicas estampas antes de que viniera la espiritualidad oriental, antes de que viniera a Europa, pues la imagen de la India era un tipo que se acostaba en una escuela de pinchos, ¿no? Que se hacían muchos chistes y muchas viñetas. Todo eso pertenece al camino del fakir. Otros instructores especializados en la parte de las emociones y la parte de la devoción a la divinidad, pues enseñaban el camino del monje. Entonces había muchos monasterios, sobre todo en el tema cristiano, ¿verdad? El cristianismo pues, ha dado miles y miles de monasterios a donde iban las personas a buscar y encontrar a Dios a través de la mística, lo que llamamos la mística. Y también, y sobre todo en Oriente, quedaron muchas escuelas, muchos instructores con su escuela de dominio de la mente, el camino del yogi. ¿Vale? Entonces, en nuestra historia personal, seguro que hemos estado en todos estos caminos. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el fin de ciclo de una edad, y estamos en ello, ¿vale? Todas las personas lo pueden percibir. Y, por ejemplo, personas mayores me dicen, bueno, Carlos, es que estos tiempos son muy raros. Antes no era así, evidentemente, no solo porque hubiera ordenadores ahora y un chaval con un toque de dedo pudiera encontrar todo el conocimiento del mundo, sino por lo extraño que se comporta el ser humano en estos tiempos. Se percibe que hay un fin de ciclo. Y únicamente en los fines de ciclo, que la humanidad pasa cada 24.000 años por estos fines de ciclo, únicamente en estos momentos de la humanidad es que todo ese conocimiento de los tres caminos vuelven
a reunirse en escuelas de autoconocimiento, que también las llamamos escuelas de regeneración. Por eso os comentaba en los primeros días que no es una escuela de meditación al uso normal, que puede dar sus beneficios, asistir, sino que es todo una escuela para que podamos reconquistar nuestro estado natural de equilibrio y de poder. ¿Vale? Haremos, y de hecho tenemos actividades propias de cada camino. Pero lo interesante, y ya para terminar esta ponencia, es que sepamos que el camino del autoconocimiento global, que lo podemos llamar el camino del hombre equilibrado o de la mujer equilibrada, se dio, como cuarto camino, se dio en la Rusia del siglo XIX al XX, con varios maestros que empezaron ese movimiento, entre ellos Ouspensky, Gurdjieff, no era ruso, pero pertenecía también a esa escuela del cuarto camino, y varios maestros que abrieron camino con sus escuelas, ¿verdad? Sobre todo daban conferencias, y cuando estalló la Revolución Rusa, ya ahí no había lugar para ellos, y emigraron a París. Por eso Gurdjieff terminó en París, Ouspensky creo que también, y fueron los que prepararon y dijeron a la humanidad: señores, es posible una nueva manera de vivir dentro de la sociedad sin apartarse a monasterios ni a lugares exóticos ni extraños, y es posible vivir la autorrealización, las personas normales y corrientes en su sociedad. Y esos marcaron, lo podéis ver, podéis consultar en internet, el cuarto camino. Ouspensky es bastante bueno porque simplifica mucho. Debemos entender que antes las conferencias duraban hora y media y, en fin, era un editorio que no tenía la mente como la tenemos nosotros ahora. Nosotros ahora con 20 o 25 minutitos nos puede llegar, ¿no? Bien, pues lo interesante es saber que este cuarto camino engloba a todos. Entonces, una persona que esté en una escuela de autoconocimiento aprende a dominar su cuerpo físico. Es un poco lo que hemos empezado a hacer en sesiones anteriores. Aprende a controlar su mente, su propia mente, porque es posible. Ahora mismo somos, en cierta manera, esclavos de nuestra actividad mental. Vamos a ir revirtiendo eso, vamos a andar, caminar el camino del yogi, que en una asana y en media hora, 45 minutos, una hora, va a profundizar dentro de sí y va a tomar el control y la posesión de sus procesos mentales. Y también, eso vendrá un poco más adelante, el camino del monje lo haremos también porque todas las prácticas de meditación deben conducir a encontrar nuestro núcleo, el auténtico, lo que llamamos la esencia, esa chispa divina que desde que nacemos al mundo con un llanto, ese llanto del bebé al nacer, esa esencia está diciendo: ¡ay! Otra vez encerrado en un cuerpo físico. Pero tenemos la obligación moral y por compromiso personal de despertar y recuperar todo lo que por derecho nos pertenece. Y es que ese camino del monje marca que cada vez nos vamos conociendo más, no solo nuestro subconsciente y nuestras partes negativas que nos hacen sufrir, nos hacen enfermar, sino las partes espirituales que poco a poco, conforme vayamos quitando las capas de la cebolla, iremos encontrando por el camino interior. ¿Entendéis? Entonces, el panorama es sencillo. Estamos en una escuela de autoconocimiento y os vamos a dar todas las herramientas para que dentro de vosotros recorráis los 3 caminos de las antiguas escuelas en uno, y poco a poco también iremos dando las pautas para vivir el cuarto camino, que sería
el de la persona que ya no es, por ejemplo, meramente intelectual, ya domina sus centros, o personas que son muy instintivas, ¿verdad? Y no, un instintivo no se entiende con un intelectual, ¿no? Yo recuerdo cuando era adolescente, allí en la pandilla del barrio, había de todo, ¿no? Había el intelectual, el instintivo, el emocional, el motor, el del deporte. Todos los centros de la máquina humana estaban allí retratados. Y el instintivo se entró un poco en pique, se pelearon con el intelectual y le dijo un insulto terrible. Dice, ¿y tú, que nada más que tiene libro? Ese fue el insulto mayor que el instintivo podía dar, libros, pero ¿para qué sirven los libros? Pues te lee el libro, fíjate qué malo es, ¿no? Entonces, el cuarto camino, nos vamos a convertir en psicólogos, sobre todo psicólogos de nosotros mismos, en médicos de nosotros mismos, en teólogos, entenderme bien, teólogos de nosotros mismos. O sea, nadie me va a tener a mí que explicar cómo llegar a Dios, si ya lo tenemos dentro. Hemos caído en una trampa dialéctica. Os voy a dar un ejemplo. Llevamos siglos en esa trampa. Se nos ha dicho, sobre todo en el ámbito cristiano, llegar a Dios, ¿vale? Y que sobre todo han abundado en la idea de que uno se tiene que morir para ver a Dios, ¿no? Bueno, y sin embargo, Dios no es que esté cerca o esté lejos, es que está dentro. No está lejos. Si nos dicen de un Dios, oye, yo estoy adorando a un Dios que está muy guay y mira, aquí en la esquina lo tengo, en la esquina de la calle lo tengo y venir aquí y adorarlo y tal. Miente, no hay ningún Dios fuera. ¿Dónde está? Pues está aquí dentro. Ahora, que sepamos que existe, lo podemos intuir. Ahora, todo el mundo sabe que existe. Cuando está a punto de morir, dice, Dios mío, ayúdame. Y dice, si es que ha sido todo el tiempo un materialista. Tremendo. Tremendo. Y ahora, pues claro, porque es en ciertos momentos de nuestra vida que nuestra conciencia aflora. Y nos hacemos conscientes de que no tenemos nada y de que en 5 minutos nos vamos. En 5 minutos, es una eternidad. Estamos y luego no estamos. Pues esa conciencia que se despierta en esos momentos de la vida o cuando muere un ser querido, la vamos a despertar para no tener que esperar a que se nos muera alguien para que nosotros reflexionar en la realidad de la vida. Tenemos que despertar nuestra conciencia y eso ya pertenece al cuarto camino. Así que este es el planteamiento del conocimiento de todas las escuelas de meditación en la antigüedad. Obviamente, cuando llamamos escuelas de meditación, se refería sobre todo a las escuelas de yogi, donde cultivaban el dominio de la mente. ¿Vale? Hoy, para terminar, hoy hemos recibido la noticia, tú me la pasaste, de que un gijonés es campeón de Kung Fu, de karate europeo. O sea, lo tenemos aquí cerca, ¿no? Algo le han dado mundial. Sí. Bueno, es por entrar en circuitos específicos donde se hacen ese tipo de certámenes. Claro, y a mí me pareció que, por ejemplo, no sé si decía mundial de algo de Tai Chi. Y el Tui Show también. Eso, bueno. Por ejemplo. Entonces, es porque él ha entrado en lo que son unos festivales, unos encuentros, unos certámenes para entrar ahí, que no sabemos ni cuántos se presentan, ni cuántos han sido, ni nada por el estilo. Que la mayoría de los profesores, por ejemplo, no entran en esos circuitos. Vale. Intentan como que es algo tan interno que es como si nosotros ahora quisiésemos valorar
qué grado tiene alguno como de despertar. Es exactamente igual, Ya. ¿no? Es algo como Bueno, muy específico e íntimo de cada uno. Pero hay algunos que prefieren hacerlo así. pero no vamos a negar que será muy bueno en su género, ¿no? Las artes marciales devienen de estas antiguas escuelas también, porque no solo, o sea, el tema de la lucha era algo externo que se ha dado después, era la lucha contra ellos mismos. Todos los ejercicios, posturas y katas y todo, era para uno estudiarse a sí mismo. Y por eso las artes marciales tienen un gran poder, porque vienen de escuelas auténticas y los maestros de artes marciales también devienen de escuelas auténticas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, el mismo Kung Fu, una de las pruebas que tenía que superar allí en el templo de Shaolin era no quemarse poniendo la mano en el fuego, ese es el dominio del cuerpo físico y también de la mente. Entonces entendemos que estamos ante algo muy grande, pero que lo vamos a andar muy poquito a poco, como sabemos que la mejor manera es lo didáctico, lo pasito a pasito, gradual. Por eso estamos grabando esto también, para que todos vayamos al unísono, como dijimos, y podamos aprovecharlo. Así que terminamos esta parte teórica, informativa, que espero que se haya entendido y que nos haga ver todas nuestras posibilidades que empiezan ahora con el cuarto camino.